Primero te voy a dar un pequeño ejemplo. Mi abuelo tenía un patio grande, un patio muy grande, no sé, de 500 metros cuadrados o 700, muy grande. Un año le dio por sembrar todo el patio de acelgas como estas. Solo acelgas, no sé por qué no sembró otras cosas, pero solo acelgas. Comió acelgas toda la familia, los parientes lejanos y todos los vecinos del barrio. Ese año comimos mucha tortilla de acelgas. A mí me encanta la tortilla de acelgas, así que no es un problema. Como había tantas acelgas, algunas florecieron antes de poder cosecharlas y esparcieron un montón de semillas por todo el patio. Durante muchos años el patio se volvió a llenar de acelgas todos los años, sin que hiciera nada mi abuelo. Las acelgas que florecían y echaban su semilla, echaban tantas semillas, y esto te demuestra la abundancia que hay en la naturaleza, que todo el patio se volvía a llenar de semillas. Año tras año, sin hacer nada mi abuelo ni nadie más. Las acelgas que comimos del segundo año en adelante eran un ingreso pasivo, porque ya nadie estaba haciendo nada, salían solas. Es decir, no había un trabajo activo para obtener estas acelgas, quizás cosecharlas. Como lo hacía mi abuelo, para mí era 100% un ingreso pasivo, no un 100% porque podríamos ayudar a los demás, pero muy poquito. Con el tiempo mi abuelo empezó a criar gallinas, 40 o 50 gallinas. Muchas de las gallinas eran ponedoras, gallinas que ponen huevos. Y como mi abuelo les daba acelgas, junto con el grano que le compraba, los huevos se empezaron a hacer de un azul claro. Y esto es lo que te explicaba antes. Eran como verdosos, no sé si los has visto alguna vez en tu vida. Como comían tanta acelga, se volvieron como los huevos verdosos, un azul muy claro, muy agua marina. Esos huevos eran ingreso pasivo. Mi abuelo nunca los vendió, nunca ganó dinero con ellos. Los regalaba a todo el mundo, le encantaba llevarle a los nietos, a los vecinos, a todo el mundo huevos. Las gallinas y las acelgas les daban muy poco trabajo y gastos. Les tiraba, los dejaba en el patio, se comían las acelgas, les daba un poco de grano que les echaba por la mañana y nada más. Y a recoger huevos diariamente. Pero todos disfrutamos de sus frutos durante años, toda la familia, los vecinos, sobrinos, nietos, todos. Entonces, la enseñanza de esta pequeña historia que te he contado es: vivir de ingresos pasivos es posible. Bueno, esta es una pequeña enseñanza. Obviamente se compraban alimentos y otras cosas en mi casa, pero te quiero decir, ahí había un ingreso pasivo, aunque no lo llamáramos así en ese momento. Pero en una sociedad monetizada es algo más difícil de entender, de comprender. Por un lado de comprender y por otro lado de realizar, porque por ejemplo, si yo te digo llena tu patio de acelgas y pon a criarte unas gallinas, pues es interesante y vas a tener acelgas y gallinas y huevos. Pero ¿qué ocurre esto en una ciudad, ¿no? Donde vivimos en apartamentos, en casas con patios muy pequeños? ¿Cómo se transforma? Y además monetizadas, ¿no? Porque en muchos sitios no puedes comprar nada sin la tarjeta de crédito o sin dinero. Al cerebro le cuesta algo más trabajar con símbolos. Recuerda que el dinero es simplemente un símbolo. Y los símbolos son poderosas herramientas de control mental. Te lo leo de nuevo. Los símbolos son herramientas poderosas de control mental. Y el dinero es un símbolo. Piensa en las banderas y en las personas que han muerto por el símbolo. Porque alguien dijo, todo esto es mío, un rey. Se autoasignó estas tierras y mandó a gente a morir en favor de ese símbolo que era la bandera, que significaba nosotros, ¿no? En este caso la bandera significamos nosotros somos mejor que ustedes, y muchas más otras cosas. No quiero entrar en temas muy filosóficos, pero básicamente la gente ha estado dispuesta a morir por su bandera y las han educado así. Los sistemas educativos en todos los países del mundo, creo, no sé si alguno que no lo haga, hacen el juramento a la bandera, cantan himnos nacionales, himnos a la bandera. Entonces, los símbolos se han utilizado como formas de control, de controlar a la gente. Piensa en otro símbolo superpoderoso y que aún persiste. Piensa en la cruz, un símbolo previo al cristianismo, un símbolo pagano básicamente que adoptó el cristianismo con el propósito de utilizar el poder que ya contenía. No quiero entrar mucho en el tema religioso, pero se utilizaba la cruz
contenía una simbología sexual, ¿no? La cruz. Averígualo, hay información muy interesante sobre esto en el MIT de Nueva York. Si puedes ver los símbolos precristianos, las cruces precristianas. Piensa en la cruz que utilizó Hitler, en una esvástica, pero también es un tipo de cruz precristiana relacionada con todo esto que le gustaba a ellos, ¿no? Del espiritismo y oscurantismo y cosas de estas. Pero no quiero entrar en ese lado, lo que simplemente quiero que entiendas es que la cruz es un símbolo, y es un símbolo que se ha utilizado también para controlar a la gente. Si no, piensa en asuntos como las cruzadas. Muchas guerras, o la mayoría de las guerras, han tenido un trasfondo religioso, a pesar de ser económico, pero un trasfondo religioso. ¿Y qué se utilizaba para conseguir que la gente murieran por cosas que a ellos no les incumbían, ¿no? Que poder entre iglesias de Occidente o de Oriente, bueno, montones de cosas, pues se los asociaba a símbolos. Nosotros somos cristianos, ustedes son islámicos. Por otro lado, el islamismo también tiene su propia simbología pagana, y los símbolos son súper poderosos. Y recuerda esto es importante, ¿por qué? Porque el dinero también es un símbolo. El primer paso para conseguir un ingreso pasivo es comprender el símbolo. Comprender que el dinero es simbólico. No te estoy hablando de las cruces o de las banderas por entrar en temas de filosofía en profundidad, sino simplemente para que entiendas que si quieres tener un ingreso pasivo en tu vida, debes comprender que el dinero es simbólico. La bandera es un trozo de tela barato. Ha sido así siempre porque han ido si tú te compras una bandera te vale baratísimo, aunque luego haya todo un protocolo para doblarla, para guardarla, que no se laven, se cuelgan de una manera y no de otra. ¿Por qué? Porque hay un simbolismo asociado a ese trozo de tela. Los billetes son iguales, un trozo de papel, son baratos. ¿Cuánto? Yo me compro las resmas de papel de 500 hojas por 2 o 3 euros. Tengo un montón de papel y tengo una impresora. Puedo imprimir todos los billetes que quiera, vale, me dirá, pero serían billetes falsos, etcétera, etcétera. Vale, sí, pero tengo la capacidad de imprimir. Y te aseguro que mucha mayor calidad que hace, no sé, 50 o 100 años. Entonces, pero el billete en sí es poderoso porque es un símbolo. Hay una simbología detrás de él. Es un símbolo abundante. Los bancos centrales llevan años imprimiendo billetes. Y es interesante el tema de los billetes porque si tú examinas un billete, por ejemplo, de dólar, hay una simbología religiosa como es la pirámide, hay un ojo. Inclusive algunos billetes americanos, no sé si aún lo ponían, en Dios confiamos. Es decir, detrás de la simbología del dinero había una asociación totalmente religiosa y obviamente con el deseo de controlar a la gente. No es que los bancos centrales sean gente muy religiosa, ¿no? Pero toda esa simbología religiosa, pagana, también asociada con gente importante que ha vivido, no sé, en Estados Unidos, Ben Franklin, y en todos los países te pondrán poetas, se asocia todo para darle un peso a ese trocito de papel impreso en una impresora, más grande, más pequeña, pero en una impresora. Y aquí tienes otra cosa sobre el dinero. El dinero es abundante. Nos han criado a la mayoría de nosotros con la creencia de que el dinero es escaso, algo que es totalmente falso, y más en esta época en la que nos ha tocado vivir, porque los gobiernos llevan años y años imprimiendo billetes, años. No te hablo solo del dinero a nivel bancario, que puede ser solamente una anotación en un libro contable, sino dinero real, billetes, monedas. Hay dinero a expuertas. ¿Por qué? Porque los gobiernos para capear las crisis han pensado que es bueno imprimir billetes, darle a la maquinita e imprimir billetes. Por lo tanto, el dinero, el papel, es abundante. Hay montones de símbolos dando vueltas por ahí. ¿Qué simboliza el dinero? Simboliza muchísimas cosas. Una es poder adquisitivo. Esto del poder adquisitivo es muy interesante porque en épocas de crisis muy fuertes el dinero ha ido a cero. Por ejemplo, en Alemania, pre-Segunda Guerra Mundial, la gente tenía montones de billetes porque le habían dado la maquinita, pero no les servía de nada. Tenían montones de billetes,
para comprar una barra de pan. Yo eso lo he visto también en las inflaciones en Argentina, etcétera, etcétera. El dinero es un símbolo de poder adquisitivo, pero no necesariamente puedes comprar cosas con el dinero, porque a veces el dinero pierde todo su valor. Recuerda, es simbólico. Capacidad de intercambio, porque es más fácil y barato darte un billete de 100 que darte, no sé, un saco de trigo o otra cosa, ¿no? Valor, aunque cada vez menos. ¿Por qué el dinero, los billetes, pierden su valor? Porque imprimen cantidades de dinero sin ningún respaldo, ¿no? Sin nada detrás. Control. Esto lo ves muy claro en la relación que se establece entre una persona, un empresario que controla el dinero, pero a su vez controla a sus empleados. Y la gente es capaz de hacer muchísimas cosas buenas y malas por dinero. Piensa en esto. Un señor de la droga tiene muchísimo dinero, pero montones de billetes. Se decía que algunos mafiosos tenían casas llenas o garajes llenos de billetes de dólar. Y la gente por ese dinero era capaz de hacer montones de cosas. Es decir, matar a otros, por ejemplo. Traficar con drogas, etcétera, etcétera. Entonces, el dinero, también puedes hacer cosas buenas con el dinero. Cada uno hace lo que es él, ¿no? Si es bueno hará cosas buenas, si es malo hará cosas malas. Pero tienes control. El que tiene dinero tiene control. Y tú mismo puedes ser controlado por una persona que tiene dinero si tus valores son inferiores al valor de ese dinero. Este es otro tema, no quiero entrar ahí. Cultura, tú fíjate que los billetes, como te decía, tienen fotos o dibujos o esculturas de grandes poetas, de escritores, de pintores, también cultura religiosa, como ya te estuve mostrando antes. Religión, en muchos billetes hay cruces, hay pirámides, hay ojos de Dios, entre comillas. Y si tú examinas los billetes de tu país verás que hay simbología religiosa. Por algún rinconcito le ponen en alguna filigrana, ¿no? O a veces muy descarado, como los billetes americanos. Cuando se empezaron a imprimir billetes, estos representaban literalmente un trozo de valor real, porque tú no podías transportar fácilmente 100 kilos de oro o 100 kilos de plata de un pueblo a otro, de un país a otro. ¿Qué hacías? Le dabas a una persona, le dabas estos billetes que decían vale por 1 kilo de oro, por 1 onza de oro, por lo que sea. Se los llevaba al comerciante del otro país y allí se los cambiaba a otro banquero que tenía guardado en sus cajas fuertes ese oro. Literalmente, ese trozo de papel valía una X cantidad de oro. Cuando se salieron los gobiernos de esta valoración real del dinero, de un valor real en oro o en plata, pues el dinero dejó de tener valor. Literalmente es solo simbólico ya. Antes simbolizaba algo que tú podías ir e intercambiar en el banco por oro o por plata, ya no. Podía ser oro o plata que eran difíciles de custodiar y transportar, como te decía antes. Ahora los billetes no representan nada real. Literalmente los gobiernos imprimen tanto dinero como quieren, arbitrariamente, sin que haya nada detrás. Nada respalda el valor de un billete. Un huevo azul te lo puedes comer. Un trozo de papel no te lo puedes comer. Por eso la clave de los ingresos pasivos es crear valor real. Bueno, vamos a hablar de este tipo de activos o de ingresos pasivos, porque también hay gente que genera ingresos pasivos a través de la especulación en bolsa o de otro tipo de negocios que también generan valor, como cuando tú compras acciones de una empresa, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir más por el lado de una persona que empieza desde cero sin nada de dinero para invertir. Como te decía antes, tienes que crear valor real para las personas. Valor real para muchas personas durante mucho tiempo. Mira este vídeo sobre servir a más gente. Este vídeo es muy importante. Te dejo la tarjeta. Te dejo la tarjeta más información para que lo veas. Pero quédate con esta frase, valor real para muchas personas durante mucho tiempo. Un edificio es un ejemplo perfecto. Un edificio no dura para siempre, pero da valor en forma de cobijo durante varias generaciones en el mejor de los casos. Un edificio bien hecho, con buenos materiales, con buen diseño. Ese cobijo lo puedes alquilar y obtener ingresos pasivos.
Trabajó tu abuelo y tú alquilas su propiedad durante años. Y así funcionan muchas familias ricas, ¿no? El abuelo creó una vivienda, creó unos apartamentos y los alquiló y se los fue heredando a sus hijos y a sus nietos. Y ellos siguen recibiendo un ingreso pasivo y el propio abuelo recibe ingresos pasivos. Si no tienes herencia, tienes que crear tú el valor para otros. Si no tienes herencias, tienes que crear tú el valor para otros. Mira por favor el siguiente vídeo y después sigues viendo acerca de crear valor. Este concepto es súper importante, el de crear valor para las demás personas. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que el valor no tiene nada que ver con el dinero y de hecho que los billetes, como hablábamos antes, en muchas ocasiones han ido a cero y en las circunstancias en las que estamos parece ser que ocurrirá lo mismo. No lo sabemos, pero parece ser que ocurrirá lo mismo. Por eso este vídeo sobre crear valor es tan interesante. Muchas personas creen que necesitan dinero para dar valor. Recuerda que el dinero es solo un símbolo. En tu interior hay mucho valor que compartir con los demás. Piensa, por ejemplo, en los productos de información. Un producto de información es un libro, un audiolibro, un vídeo, una película, un software, una app. Y tú no necesitas, para crear, por ejemplo, una película, no necesitas dinero en el sentido de que tú puedes escribir un guión en tu casa y buscarte un productor que la produzca. Y de hecho así se hacen todas las películas. No todas, pero muchas películas, por ejemplo. Y por eso los productos de información son tan interesantes. O un libro y lo vendes en Kindle de Amazon. Y tú no tienes gastos. Simplemente en tu tiempo libre escribiste un libro. Mira, entra ahora en crearactivos.com/pdi, productos de información, donde ofrezco un curso para crear este tipo de productos. Te dejo la tarjeta o por aquí abajo te dejo el enlace para que entres en crearactivos.com/pdi y puedas crear tus propios productos de información. Muy interesante. Piensa en este vídeo, va a estar dando valor durante años y no estoy gastando dinero para hacerlo. Estoy usando mi tiempo. El tiempo es un valor real y de lo más valioso que existe. Y esto sí que es verdad, ¿no? Y todas las personas tenemos la misma cantidad de horas. No la misma cantidad de horas porque algunos viven más y otros menos. Pero ahora mismo todas las personas que están vivos en el mundo tienen el mismo tiempo. Algunos están haciendo tonterías, otros están haciendo cosas malas y algunos están creando valor para los demás. ¿Tú qué estás haciendo ahora mismo? Bueno, tú estás estudiando, ¿no? Pero me refiero en general en tus días. ¿Los pasas jugando videojuegos que no creas valor para nadie o creando valor para otros? ¿Cómo estás usando tu tiempo? Si lo usas para crear valor, podrás crear muchos ingresos pasivos. O simplemente un ingreso pasivo muy grande como han hecho Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, mucha gente de este estilo. ¿Estás creando valor para otros o viendo series de televisión? Estás creando valor para otros o viendo series de televisión. Y todo se relaciona con servir a las demás personas, ¿no? El auténtico valor no tiene nada que ver con los billetes. Recuerda, vivimos en una sociedad monetizada. Necesitas billetes y monedas para todo, pero no tiene nada que ver con el valor. Es un símbolo. Y hasta ahora ha simbolizado valor, pero ya cada vez menos, como veíamos antes. Necesitas los billetes como medio de intercambio, pero el valor está dentro de ti. Mira este vídeo que te dejo sobre creencias limitantes, que es muy importante porque todos tenemos creencias y son creencias sociales insertadas muy fuerte a nivel de sistema educativo, a nivel familiar. Y claro, tus padres sin saber te han enseñado cosas que no se correspondían con la realidad, creencias que te limitan. Pero el valor está dentro de ti. Los que crean los billetes no quieren que sepas esto. Eres valioso desde el día en que naces y hasta que mueres. Eres valioso ahora mismo, ya eres tú muy valioso y llevas en tu interior mucho valor ahora mismo. No necesitas billetes para demostrarlo. Y que puedes seguir compartiendo valor aún después de muerto. Covey habla de esto en su libro El octavo hábito, un libro genial que tienes que releer o comprarte un resumen o verlo por aquí en YouTube. Hay resúmenes de este libro brutal.
¿Cuál es tu legado? Piensa en eso. Si tú encuentras una respuesta a esta pregunta, ¿cuál es tu legado? ¿Qué vas a dejar a la gente que viene detrás de ti? Los activos no te van a ser tan difíciles de crear. ¿Qué vas a dejar para tus hijos y tus nietos? ¿Qué cosas vas a dejar valiosas? No me refiero a billetes, me refiero a cosas valiosas de verdad. Si encuentras tu legado y lo empaquetas, entonces tendrás ingresos pasivos de por vida. Piensa en cosas como estas: videos, libros, viviendas, páginas web, apps, árboles, marcas, guiones, personajes de, no sé, como cómics, etc. Procesos, conferencias. Piensa en Martin Luther King cuando dijo: tengo un sueño, y esa conferencia sigue hasta el día de hoy afectando a muchas sociedades del mundo. Diseños. Piensa en las marcas como Adidas o Nike, que son marcas basadas en productos físicos, pero lo que más vale es el diseño, ¿no? Y muchas otras cosas o conceptos que pueden estar dentro de ti, muchísimas más. Por supuesto, ningún ingreso pasivo es para siempre. Piensa en los descendientes de Cervantes o en otros genios. Todo está relacionado con las leyes, ¿no? Las leyes protegen, por ejemplo, los derechos de autor, pero solo durante un tiempo. En España hasta 80 años después de muerto el autor. Pero claro, 80 años es mucho tiempo. Hijos, nietos, bisnietos pueden disfrutar de lo que creó su abuelo, pero en el caso de Cervantes o Shakespeare o gente de este estilo, genios, por supuesto no nos comparamos con ellos, pero genios, han dejado valor a sociedades enteras durante siglos. Y eso es increíble, ¿no? Eso es muy, muy poderoso. Los activos no son eternos, pero pueden durar más que tú y que yo. Tú ya eres valioso, no necesitas papelitos impresos para demostrarlo y para demostrárselo a nadie. Por eso esta sociedad en la que la comparación es tan importante, lo que tú tienes, lo que yo tengo, no. Tú ya eres valioso del día en que naciste, tus hijos son valiosos, tus padres son valiosos. ¿Cuánto vale una vida humana y cuánto tiene para dar una vida humana? La pregunta es, ¿cómo extraer lo valioso que tengo y lo comparto con otros? ¿Cómo hago para extraer todo lo valioso que tengo y lo comparto con otros? La siguiente pregunta es, ¿cómo lo comparto con el mayor número de personas posible? Y esta es una pregunta tremenda, ¿no? A esto llamamos marketing y ventas. Recuerda las acelgas que mi abuelo no alcanzó a cosechar. Produjeron un excedente, y aquí hay un punto muy importante. Tiene que haber excedente en tu vida. Un excedente de creatividad, de energía, excedente para poder compartir con los demás y de esta manera generar un ingreso pasivo. Lo mismo pasa con tus recursos. Tiene que haber un excedente, y por eso todos los gurús te hablan de ahorrar dinero, de ahorrar billetes, que en realidad representan un valor que va cada vez a menos. Pero ellos se olvidan del excedente de recursos preciosos que hay en tu interior, de lo que tú tienes para dar a otros, de cosas que pueden ser efímeras, ¿no? Por ejemplo, una conferencia, un poema, una película. Muchas cosas son efímeras, pero aportan valor a las demás personas, o cosas físicas como edificios, árboles, etc. No necesitas recursos externos para crear un ingreso pasivo. Ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti mismo, y sé que mucha gente no estará de acuerdo con esto, pero no me importa. Tiene que ver con sus creencias, no con las mías o con las que tú tienes que tener. Si tú quieres crear ingresos pasivos y no tienes un euro, un peso, un dólar, empieza por esto. Por esta creencia, apúntalo y ponlo en tu pared. Ya tengo todo lo necesario dentro de mí mismo para compartir con otros. Por ejemplo, haciendo algo tan sencillo como compartir este vídeo con otros, ya estás compartiendo valor. Darle clic y compartir valor con otros no es tan complicado. Algo que puede ayudar a los demás, ver este vídeo o un libro, etc. Para llegar a muchas personas tienes que aprender a colaborar con otros. Colaborar no exige dinero. Mira este vídeo sobre formación de equipos de trabajo. Decirle a otra, tú quieres tener más suscriptores en tu canal de YouTube, habla con alguien que tenga un canal en tu misma onda y dile, voy a hacer un vídeo para tu canal y tú haces un vídeo para el mío, etc. Hay muchísimas formas de colaborar que no exigen dinero. ¿Qué exige? Una mentalidad de abundancia, porque la gente tiene una mentalidad de escasez total, de que no alcanza para todos y que si ellos comparten no va a alcanzar.
A mí, ¿cómo me pudiera hacer perder dinero el hecho de que alguien suba un vídeo a mi canal y que apunte a su empresa o a lo que sea? Un ingreso pasivo se produce cuando hay excedente de lo tuyo para los demás, y hay un excedente. La clave es hacer algo ahora mismo, ya, empezar a compartir algo ya mismo. Sigue estudiando. Te recomiendo estos hábitos para creadores de activos. Son muy importantes los hábitos porque poquito a poco, día a día, vas construyendo cosas que sirven para los demás. Sigue aprendiendo sobre los ingresos pasivos y lo conseguirás. Y empieza poquito a poco, con pocas cosas. Lo primero que te recomiendo es que sigas los vídeos que te he visto. Por ejemplo, el de creencias es muy importante. ¿Por qué? Porque las creencias te impiden hacer cosas o te obligan a hacer cosas, tanto buenas como malas, no te llevan más allá. Entonces es importante que cambies tu creencia y que entiendas que el dinero, los billetes, las monedas es algo simplemente simbólico, pero que tú tienes ya todo lo que necesitas para crear tus propios ingresos pasivos. Bueno, espero que este vídeo te haya servido. Lo he hecho con la mayor honestidad posible, intentando ahora sacar de mí lo mejor y poder compartirlo con otros. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal ahora mismo. Si crees que puede ser útil, como te decía antes, compártelo. Da valor a los demás. No solo con este vídeo, sino creando tú mismo cosas que den valor a los demás. Y como te decía, si aún no eres suscriptor, te invito a suscribirte ahora mismo y darle un me gusta al vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo de crearactivos.com.